Al tratar de Fukasawa he hablado de libros que siguen prohibidos en el siglo XX o que han estado prohibidos en el siglo XX, perseguidos, juzgados, en el mundo libre. En el mundo libre, claro, no he considerado, bueno, ya es bastante que haya metido Egipto, en aquella época, bueno, podía considerarse democrático, pero de casualidad me di cuenta de que hay libros que llevan mucho más tiempo perseguidos y prohibidos, pero claro, no cuenta porque son libros prohibidos y perseguidos en regímenes como Argelia, nuestro querido aliado que nos vende gas, Argelia, hasta que hemos hecho esta estupidez de tener un gobierno que hace cosas raras para cabrear al mismo tiempo a Marruecos y a Argelia. Trajo a un líder polisario de tapadillo, con lo cual cabreó a Marruecos, y Marruecos abrió el grifo de la inmigración, abrió el grifo de los inmigrantes incontrolados, y luego la Audiencia Nacional pues llamó a la ministra a preguntarle qué pasaba con ello, y también cabreó a Argelia, y definitivamente ha cabreado a Argelia reconociendo, no sé por qué, el Sáhara como propiedad de Marruecos, con lo cual Argelia nos cierra el grifo del gas. No sé desde luego por qué tenemos este gobierno. Argelia está muy bien, nos da gas, pero hay que reconocer que es tan democrática como Marruecos. No es una democracia en absoluto, o es algo con una apariencia es una monarquía absoluta, en el caso de Marruecos es una dictadura de izquierdas, en el caso de Argelia con apariencia de algo ni siquiera democracia. No, son democracias, ya está, no son democracias. Si no es democracia, nuestra propia democracia representativa, es una ficción que van a ser democracias Marruecos y Argelia. El caso es que en Argelia, en la Feria del Libro de Argel en 2007, se prohibió este libro, que efectivamente tengo aquí, como todos los demás libros prohibidos, porque no hay libro más prohibido que el cuento de Fukasawa en el que se decapita a la familia imperial japonesa. Bueno, pues este libro se prohibió en la Feria de Argel en el año 2007. Ni a su vez la estatua del autor en su lugar natal, en Siria, voy a buscar la noticia, pero claro, Siria tampoco es que sea, desde luego, un régimen democrático, y menos todavía cuando estaba tomado por los señores de la guerra, porque cuando se decapitó su estatua fue por terroristas, por el Frente al-Nusra. Así que no, desde luego no cuenta, por eso no lo he tratado al considerar a los aquí está, ¿en dónde? Sí, eso en su ciudad natal, sí, Marras. Bueno, pues eso no cuenta, vamos a ver, los yihadistas decapitan a cualquiera, no es un raro honor ni un privilegio extremo. Pero bueno, hay que tener en cuenta que sí, que es divertido que autores tan antiguos como Al-Ma'arri o como Abu Nuwas siguen prohibidos en los países árabes y siguen sometidos a la censura. Los clásicos árabes están censurados en los países árabes. Bien, entremos en materia. Abul Ala al-Ma'arri, ¿quién es este señor? Pues tenemos un fantástico libro, que yo creía que era un libro. Yo, desde luego, me hice con él como pude, pero resulta que no es un libro, es un discurso. Me he quedado asombrado. Está, por supuesto, en la página de la Real Academia Española, pero no sé si darlo... sí, daré el enlace de la Real Academia Española, pero me ha resultado más práctico consultarlo en archive.org, porque allí se pueden hacer búsquedas con las palabras y el PDF de la Academia está un poco más esclerotizado. Bueno, la escatología musulmana en la Divina Comedia. Un libro para mí estimadísimo de don Miguel Asín Palacios, del padre Miguel Asín Palacios, que yo he leído con gran entusiasmo, en una edición anastática, me parece. Hubo una edición, yo que sé, en los años 70, hubo una reedición anastática, pero aquí tengo el original, y el original no es un libro, es un discurso
que en total, contando las guardas y lo no paginado, tiene 403 páginas. El discurso y su contestación por Rivera Tarragó. Menuda chapa tuvo que ser aquello. Bueno, claro, hay una explicación. El discurso está ornado con un índice de nombres, un índice de referencias cruzadas, está ornado también de los textos arábigos que no creo que Asín Palacios leyera ante los académicos, porque ¿de qué iba a servir? En total salen 403 hojas, no necesariamente páginas. Real Academia Española, la escatología musulmana en la Divina Comedia, discurso leído en el acto de su recepción por don Miguel Asín Palacios y contestación de don Julián Rivera Tarragó el día 26 de enero de 1919. Madrid, imprenta de Estanislao Maestre, Pozas, 12, 1919. Da el teléfono si alguien quiere llamar a Estanislao Maestre, a la imprenta de Estanislao Maestre en Pozas, en Madrid, es M3854. M3854 es el teléfono de... Curiosamente, es un discurso académico donde viene el teléfono de la imprenta. Bueno, claro, para pedir ejemplares, supongo. De esta separata, que menuda separata, 403 hojas. Bueno, 1919. Y naturalmente vamos a... Bueno, voy a comprobar efectivamente. En la Real Academia no puedo hacer la búsqueda, no sé por qué, pero lo tengo buscado en archive.org, y claro, lo que voy a leer es el capítulo... Bueno, qué bien, esto se ha quedado pillado. Bueno, me voy a la Academia entonces. En el índice está... Bueno, también se ha quedado pillado. Ah, bien. Creo que era la página 71... creo recordar. Sí. Comenta el Tratado del Perdón, que es esto, la Epístola del Perdón, trata el Tratado del Perdón de Abulala el-Ma'arri en la página 71. Bien, entonces nos vamos tranquilamente a la página 71, donde se habla de nuestro autor, prohibido en Argelia y decapitado en Siria. 71, aquí está. Bueno, pues no, en la página 71 esto no está. Ah, sí. Sí, dice, voy a ampliar un poco, para más comodidad de la lección. No abundan, claro está, las obras pertenecientes a este grupo. Bueno, venga, vamos a leerlo todo. Adaptar las escenas, habla el padre Asín Palacios, adaptar las escenas de la ascensión de Mahoma a personas concretas y reales, es decir, a otros hombres, aunque dotados de las virtudes teológicas y de la perfección del santo, era ya una audacia que sólo los místicos o sufíes pudieron permitirse, llevados, según dijimos, de su soberbia espiritual, puesto que algunos se jactaban de poder alcanzar la dignidad profética. Mas esta audacia tenía su explicación y su excusa en el fin altamente moral y religioso que perseguían los autores de tales adaptaciones. Cuando la osadía toca ya los lindes de la irreverencia, es al atribuir las escenas de la ascensión profética a un hombre cualquiera, pecador y no santo, y ello para un fin no precisamente moral o religioso, sino profano del todo, o lo que es peor, inspirado en frivolidades literarias o en ironías irreligiosas. No abundan, claro está, las obras pertenecientes a este grupo. Una sola conocemos, y debida, por cierto, a un librepensador tan excepcional y único por sus audaces sátiras contra los dogmas islámicos, que no cabe considerar su obra como representativa de toda una categoría de trabajos similares. Es un ápax, es un ejemplar único. Abul al-Ma'arri. Nos referimos, dice Asín Palacios, al poeta ciego, famoso no solo en el Islam, sino también en la Europa de nuestros días. Es una afirmación que a mí me sorprende, famoso en la Europa de nuestros días. Yo tenía mi sospecha de que el abulola del padre del abate Juan Andrés y Morel no fuera el andalusí que yo propuse, sino al-Ma'arri. Todavía tengo mis dudas, claro, porque Abulola podría llamarse perfectamente al-Ma'arri, a quien
aquí en Asín Palacios llama Abulala, pero también podría haberlo llamado Abulola. Sí, bueno, Abulala el Maarrí, Abulala el Maarrí, que floreció en la Siria durante los siglos X y XI de nuestra era, y a quien sus biógrafos apellidan el filósofo de los poetas y el poeta de los filósofos. Y aquí viene una magnífica nota, que qué mejor que Asín Palacios, desde luego, qué mejor que esta nota para introducir, para presentar, para invitar a la lectura de Al-Maarrí. Abulala Ahmed, hijo de Abdallah el Maarrí, nació en... un segundo, perdón, estoy leyendo el Maarrí, pero aquí viene aquí viene sin tilde. Un segundo, error tipográfico. Dice el Maarrí, el Maarrí siempre. Nació en Ma'arat al-Noman, pueblo de Siria, situado entre Hama y Alepo, el año 363 de la Égira, 973 de Jesucristo. A los cuatro, debería haber dicho Hama, ya que digo Égira, no Hama. Pero bueno, que es todo el mundo sabe dónde está Hama y dónde está Hulaib, que es... Alepo es Hulaib, ¿no? Que es como diminutivo de leche, es como lechecilla. Vamos a ver, ya por consultar. Alepo, el nombre árabe de Alepo es... Batalla de Alepo, no, la batalla de Alepo, ¿cuál? No. No es Hulaib, que eso sería... Sí, lechecilla es Halab. No sé por qué tenía esa idea. No. Porque lo habré visto sin vocalizar, pero no sé por qué lo ponía en diminutivo. No, perdón. El nombre árabe de Alepo es Halab. Bien, ahí Hama y Halab son las ciudades de su infancia, que rodeaban a su pueblo, Ma'arat, a donde fueron los del frente al-Nusra, An-Nusra, hablando propiamente, An-Nusra, y decapitaron su estatua, el frente An-Nusra. Bueno, el año 363 de la Égira es cuando nace, es decir, el año 973 de Jesucristo. A los 4 de edad y por efecto de la viruela quedóse ciego, pero sus facultades intelectuales fueron tan precoces y despiertas que esto, no obstante, es uno de los grandes poetas ciegos que ha tenido la humanidad, desde Homero a Milton, llegando a Borges. No obstante, y con la sola enseñanza de su padre, llegó pronto a dominar con su tenaz y fácil memoria y con aplicación prodigiosa las ramas varias de la filología y la literatura árabe. El trato y compañía de los filósofos completó su cultura y aguzó su espíritu crítico. Un solo año residió en Bagdad, la corte literaria y científica de su siglo. A los 35 de su edad, para regresar a su pueblo de donde ya no salió. Acaeció su muerte el 449, 1057, a la avanzada edad de 86 años. Algo desde luego insólito, supongo porque vivió en su pueblo y no se metió en problemas. La mayoría de sus obras son poéticas y literarias, es decir, ya poemas propios, ya epístolas de comentario y crítica filológica sobre las obras clásicas de la literatura arábiga. Aunque es muy discutida su irreligiosidad, parece seguro que fue un libre pensador o filósofo racionalista contagiado del criterio arreligioso de los filósofos de la India, cuyas supersticiones vegetarianas siguió escrupulosamente. Y es cierto, escribió una carta sobre el vegetarianismo que creo que se puede consultar también en archive.org, sus escritos en defensa del vegetarianismo. Creo que están traducidos seguro al inglés, probablemente al alemán, como fuentes da Brockelmann, la historia de la literatura árabe de Brockelmann, página 254, también da Item Yakut, el diccionario de Yakut, de grandes escritores, y se cita a sí mismo, cita al propio Asín, su Al-Ghazel, dogmática, página 110 y siguientes. Pero sí, es cierto,
le atribuye a Sin Palacios el estar contagiado de las supersticiones indias por ser vegetariano. Quizá ese también sea un motivo de que viviera tanto, su vegetarianismo, ciertamente. Vivía en su pueblo, tranquilo, y era vegetariano, no se daba los grandes excesos que se creían necesarios. Claro, en aquellos tiempos lo suyo era comer siempre carne, y eso era propio de gentes nobles, y así que quizá esto explica su avanzada edad. Bien, esto es la nota biográfica. Bueno, en la siguiente nota, quizás no estaría mal, Nicholson describió y tradujo algunos fragmentos, bueno, supongo de la Risala del Perdón, de la carta de la Epístola del Perdón, en el Journal of the Royal Asiatic Society, en el JRAS, del 1900 al 1902, según un manuscrito de su propiedad. Confer también Nicholson. Bueno, estos son ediciones antiguas. Vale, entonces volvemos al comentario sobre la obra, después de esta noticia biográfica. Volvamos al comentario sobre Alma Henry. Dice a Sin Palacios, bueno, esto se ha quedado pillado, un segundo, perdón. Entre sus obras menos conocidas hay una epístola literaria titulada Risalat al-Ghofran, o Tratado del Perdón, que es esta, y sí, efectivamente esas noticias bibliográficas de Nicholson en las que se daba, a mí me sorprende muchísimo. Tanto como que diga que es conocido en la Europa de nuestros días, y claro, en nuestros días, está hablando en 1919, no se refiere ya al padre Juan Andrés y Morell, si es que cuando decía Abu Lola se refería a Alma Henry. No sé a lo que se refiere, pero me sorprende muchísimo más que diga que esto está entre sus obras menos conocidas, cuando hoy día es sin duda alguna, pero fuera de toda duda, su obra más conocida, aunque puede deberse precisamente a este discurso del padre Asín Palacios ante la Real Academia Española. Fue Asín Palacios el que vertió toda la luz imaginable y puso toda la atención del mundo en este libro de Alma Henry. Así que quizá haya sido el propio Asín Palacios el que haya condicionado el canon almaharriano, o como queramos llamarlo. Tratado del Perdón, que es, dice Asín Palacios, una hábil imitación literaria de versiones más sobrias de la leyenda del Isra, es decir, de aquellas redacciones del viaje nocturno en las cuales se supone que Mahoma visita los lugares de ultratumba, sin elevarse sobre la superficie de la tierra a través de los cielos astronómicos. Un doble objeto parece que se propuso conseguir el autor. De una parte, censurar, pero con tan fina ironía que a veces escapa aún a la más sagaz atención del lector prevenido, la extremada severidad de algunos moralistas, los cuales, con menoscabo de la infinita misericordia divina, condenaban a la muerte eterna a muchos literatos, especialmente poetas, es algo también bastante platónico esto, así anteislámicos como musulmanes, famosos en la historia literaria, no solo por sus talentos artísticos, o sea, los mandaban al infierno por ser buenos artistas, sino también por su falta de fe en las doctrinas reveladas, por su ateísmo y por su vida libertina. La ocasión que determinó a Abu Lala a redactar esta epístola fue el haber recibido de otra de un su amigo, literato de Alepo, Ben al-Karij, en la cual éste, a vuelta de grandes elogios a Abu Lala, zahería violentamente a todos los poetas y sabios que, apartándose del recto sendero de la virtud, vivieron entregados a la impiedad o al libertinaje. Abu Lala, sin discutir directamente en su risala el problema teológico de la amplitud de la divina misericordia, tiende a demostrar, con el artificio literario que luego explicaremos, cómo un gran número de aquellos poetas libertinos, aun de los que vivieron antes del Islam, acogiéronse al fin de su vida a la generosa piedad del Señor, obtuvieron el perdón de sus culpas y fueron recibidos en el paraíso. Mas, dentro de este objetivo teológico, que es accidental y secundario para el autor, me cuesta pasar de página, me cuesta mucho, se ha quedado esto, me he saltado una página de más, en fin, es lo que tiene que el libro sea gratis.
que parece una... No, qué curioso. Sí, no, me lo había saltado bien. Que esta intención es secundaria y sigue diciendo así en Palacios que la epístola, o sea, esta carta que tengo en la mano, tiene una finalidad literaria, ya que su asunto y materia principal son cuestiones de exégesis y crítica sobre textos poéticos de aquellos literatos árabes, anteislámicos y musulmanes a que antes aludimos. Veamos ahora cuál es el ingenioso artificio de que se sirve Abu Lala para realizar su doble objetivo docente, el teológico y el de crítica literaria, encarnándolos en la ficción dramática de un viaje, análogo al de Mahoma, a las mansiones de ultratumba. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, finge para ello Abu Lala en el prólogo de su epístola que Dios ha querido premiar los méritos contraídos por Ben al-Kharij con sus apologías de la fe islámica y sus exhortaciones a la penitencia, trasladándolo milagrosamente a las celestiales moradas. Un frondoso jardín ofrécese ante todo a su vista, plantado de árboles corpulentos y altísimos, cargados de frutos, a cuya sombra reposan cuantos en el mundo obtuvieron por la penitencia el perdón de sus pecados. Ríos de agua, leche, vino y miel fluyen sin cesar, regando aquel jardín de delicias, y purifican y endulzan con sus linfas el corazón de los poetas que lo habitan. Exentos ya de los celos y envidias que en el mundo envenenaron su existencia, estos son pecados literarios más que pecados contra el Islam, los literatos gozan allí de una paz espiritual, aquí insólita, y de una fraternal e indisoluble amistad. Por doquiera se ven animadas tertulias formadas por poetas, novelistas, gramáticos, filólogos y críticos que plácidamente conversan sobre temas literarios. Ben al-Kharij se aproxima a uno de aquellos círculos en que el literato Abu Obaida narra las gestas caballerescas de los árabes anteislámicos y el gramático El Asmaí recita trozos de los poemas clásicos. El viajero traba conversación con ellos para lamentar que no estén allí presentes algunos de los poetas anteislámicos, excluidos del paraíso por su infidelidad, y después de despedirse de la tertulia, esta doble columna, emprende su viaje a través de los jardines del Edén, cabalgando sobre un celestial camello y entonando una estrofa anteislámica apropiada a las circunstancias. De pronto, oye una voz que le interrumpe si sabe o no de qué autor es aquella estrofa, y al responder el viajero afirmativamente atribuyéndola al satírico Maimun el Aasha, se le presenta de improviso este poeta en persona, y le refiere cómo se libró del infierno a pesar de su afición al vino por la intercesión de Mahoma, que así quiso recompensar al poeta la profecía que insertó en uno de sus versos, anunciando la divina misión del fundador del Islam. Es como el Virgilio, es como la cuarta égloga de Virgilio en el cristianismo. En etapas sucesivas de su excursión paradisíaca, encuentra el viajero a otros muchos poetas anteislámicos librados del fuego infernal por la divina misericordia, a pesar de su infidelidad o de su fe en la doctrina de Cristo, y con todos ellos conversa y discute sobre temas de exégesis crítica e historia literaria sugeridos por sus mismas obras. Imposible enumerar aquí, sigue así en Palacios, y menos describir al pormenor todos los episodios del maravilloso viaje, ni transcribir, aun en síntesis, las animadas, eruditas e ingeniosas charlas de los literatos que el viajero va encontrando, reunidos en grupos diversos, cada uno de los cuales se integra por los 4 o 5 más eminentes maestros de cada género literario. Las tertulias se van formando y disolviendo a medida que el viajero las encuentra a su paso, reconoce a los que las integran, conversa con ellos y sigue su camino. A las veces, en medio de una de estas conversaciones, surge la alusión a los versos de otro poeta, extraño a la tertulia,
El viajero manifiesta deseos de verlo y conversar con él, y seguidamente los literatos de aquel círculo le muestran el lugar de su mansión o le proporcionan un guía celestial que a ella le conduzca. Claro, el guía masculino. Hay que esperar a Cristina de Pizán para tener una guía femenina. Bueno, claro, el propio Dante mete claro, por supuesto, a Beatriz como guía, pero bueno, Beatriz no escribe. Prescindamos, pues, de seguir los pasos del viajero musulmán en cada una de las etapas de su peregrinación paradisíaca, tan semejantes unas a otras, y no nos detengamos tampoco en analizar sus varios episodios y digresiones que, si literariamente tanto la valoran, no nos ofrecen materia aprovechable para nuestro objeto, que es tratar de la Divina Comedia y de la influencia del influjo musulmán en la Divina Comedia. Bueno, analiza detenidamente el episodio de la conferencia. Dice que el viajero mantiene con un círculo de 5 célebres líricos del siglo I de la Égira, entre los cuales se encuentra Temim Ben Obaya, pero bueno, ahí está, quien quiera leerlo, está en la página de la Real Academia, donde al final lo estoy leyendo. Sí, detalle, sí, da el detalle de esa historia. Cerrada esta larga digresión, dice que, por cierto, son 400 páginas, pero encima doble columna, buena parte del discurso. O sea, esto como discurso habría que haberlo visto. Sí, sería un discurso de Fidel Castro. Dice Asín Palacios: cerrada esta larga digresión, episódica en apariencia, aunque realmente constituye el prólogo del viaje, reanúdase el hilo de la conferencia interrumpida con la tertulia de los 5 poetas líricos. El viajero, es decir, Ben al-Kari, dirige sus consultas a otros 2, el famoso Obaid, apellidado el pastor de camellos por la índole bucólica. Bueno, a donde quiero llegar, todo esto está muy bien, a donde me gustaría llegar, esto es un resumen de la obra, pero ya sabemos por dónde va todo esto, a donde me gustaría llegar es a las diferencias. Bueno, un poco más. Después de despedirse del anciano, reanuda su marcha hacia el infierno, también visita el infierno. El audaz viajero asciende hasta la cima y, mirando por el cráter, descubre a Iblis, el rey, ve al mismísimo Iblis, el rey infernal, debatiéndose furioso en su impotencia, encadenado con grillos y férreas argollas, mientras diabólicos sayones lo sujetan con sus encorvados garfios. El diálogo comienza, es una entrevista a Iblis, una entrevista a Satanás, al enemigo, al demonio. El diálogo comienza maldiciendo el viajero al indefenso Iblis, reo de la condenación de innumerables almas. Iblis le interroga por su nombre y profesión. El viajero le declara ser un literato de Alepo. Vaya, no tiene orgullo de patria, no dice yo soy de Maharra, no, dice yo soy de Alepo, como si yo digo soy de Jaén. No, qué poco espíritu de patria. E Iblis replica: mal oficio, a fe mía, apenas si da para mal comer y no alcanza para mantener a toda una familia. Y por añadidura es muy peligroso para el alma, a cuantos como tú ha perdido. Feliz si has conseguido salvarte. Y seguidamente pide que le expliquen en qué consisten los placeres de la vida paradisíaca, porque claro, se le puede contar como Alma Harry viene de allí. En medio de esta animada conversación, mi amigo el diablo, podría decir, se mezcla por incidencia el nombre del poeta ciego Bashar Ben Ibn Burd, que fue condenado a muerte por sus impíos versos. Bashar Ibn Burd, bueno, la que lió Bashar Ibn Burd. Y desde las profundidades del infierno surge el poeta en persona, con los ojos abiertos para mayor tormento. Con los ojos abiertos por obra de los esbirros infernales para su mayor tormento. El viajero lamenta la triste suerte del poeta, que no acertó a borrar con la penitencia sus impiedades, y aprovechando la ocasión de tenerlo presente, consúltale acerca de algunos puntos oscuros de sus versos. Mas el poeta, malhumorado, rehúsa responder. El viajero manifiesta entonces... Bueno, todo esto es un resumen de este libro, de la carta. Quiere hablar con Imrul Kais. A mí lo que me interesa, desde luego, lo que más me interesa son las diferencias porque claro, el parecido con la Divina Comedia es claro, es clarísimo. Pero me interesa el método de Teodoreto de Ciro, que defiende Masson Ursel
en su filosofía comparée, en su filosofía comparada, no solo hay que notar las semejanzas, sino también las diferencias. Bueno, aquí está, creo que he llegado. Una observación. Sí, sí.